Bienvenidos, qué bueno que estén ahí para compartir juntos todos los adelantos científicos y técnicos que le permiten a las distintas cadenas de valor seguir avanzando y mejorar. Esto es Saber Rural y para comenzar este programa les proponemos conocer más de las nuevas tecnologías que están permitiéndole al campo mejorar su producción y también la gestión de la empresa agropecuaria. La evolución técnica en las cadenas de valor agroalimentarias se ha dado a partir de los avances científicos y tecnológicos, reflejándose en modelos productivos que resignifican los métodos tradicionales de manejo y gestión, mediante la adopción de nuevas tecnologías englobadas en el concepto de agricultura digital. La agricultura digital es un seguimiento que nosotros hacemos mucho más específico para tener un control más acabado de las ambientaciones, de los lugares donde estamos sembrando. La agricultura en este momento está siendo vista de manera global y hablaba de sustentabilidad, también de responsabilidad ambiental, de manejar los sitios y ser eficientes económicamente. El sector productivo agropecuario está adoptando herramientas que faciliten las tareas de planificación productiva y el estudio del impacto de decisiones de la gestión empresarial. Dado que se utilizan habitualmente varios indicadores para el monitoreo, se torna necesaria la adopción de instrumentos centrados en la gestión de la información. Nosotros tenemos un centro de soluciones, un centro de operaciones donde tenemos equipo, ingenieros agrónomos, monitoreadores, y esa información hay que procesarla en algún momento porque la información se genera y nos tapa, pero lo importante es medirla, poder analizarla, para eso estamos nosotros, y esa información poder traducirla a palabras fáciles para que las acciones que tengamos sean concretas y que podamos capturar algo de ese valor que nos genera la información. Las máquinas todo el tiempo están censando, están monitoreando y cada vez más tiempo están conectadas. En el momento desde nuestro escritorio podemos ver la máquina trabajando en tiempo real. Esa información que nos está llegando, hay un momento que hay que sentarse, reunirse y ver qué provecho le sacamos. Lo que buscamos es que el productor, como tiene tantas herramientas hoy en día al alcance, vos tenés, digamos, cada empresa tiene su herramienta que puede aportar. Nosotros lo que buscamos es ayudarlo a gestionar esa información. Nosotros, a partir ya de que el productor pueda digitalizar sus lotes, él puede ir cargando su información de la campaña actual o también de campañas anteriores. Entonces él ya puede empezar a gestionar esta información, lo que es seguimiento de cultivos, ya seguimiento del cultivo mediante imágenes satelitales, informes que te ayudan, digamos, a visualizar lo que vos tenés, lo que tuviste en campañas anteriores y qué hacer con esa información. Hoy en día los mercados te demandan, digamos, que vos estés en el tema a través de producción de cultivos sustentables y demás, entonces vos tenés que tener información previa que te ayude a respaldar a que ese cultivo es sustentable. Promoviendo la transformación digital de la agricultura, Cerestolvas ha creado una unidad con la misión de integrar la tecnología con el conocimiento, facilitando a los productores de diversas escalas lograr la modernización de sus sistemas. Cerestec es una nueva unidad dentro de lo que es la familia Cerestolvas. Lo que trata de buscar es poner al productor, digamos, en el centro de la escena y acompañarlo mediante asesoramiento a través de las agronomías de nuestros profesionales y a través de la tecnología que está vinculado con los chicos de John Deere. La misión de Cerestec es acompañar al productor a que pueda ingresar a este mundo tecnológico, que se sienta acompañado, ya que es algo nuevo, hay mucha tecnología en este nuevo contexto, en esta nueva era. Entonces lo que nosotros buscamos es acompañarlo y que sea la experiencia positiva que vive el productor ingresando a esta nueva era y que pueda trabajar con nuevas herramientas como es la digitalización y lo que es también agricultura de precisión. Todos podemos hacer nuestro camino en la agricultura digital y no depende de la escala. De la escala va a depender el nivel de producción que podamos tener, pero desde aplicaciones que son gratuitas y tenerlas en el teléfono. La aplicación que tiene John Deere en este momento es gratuita y es descargable por todo el mundo. A partir de operaciones que vayamos queriendo hacer,
Uno podría pensar en esa escala, pero hoy monitorear un lote, ver el índice verde que tiene un cultivo y poder hacer ese seguimiento es tan factible para un productor de 20 hectáreas como para uno de 2000. Buscamos de que cualquier tipo de perfil de productor tenga el servicio y tenga el mismo acompañamiento. Tanto las grandes firmas, que es como lo que le llamamos, que estamos trabajando, mucho ahora con grandes productores que se están animando a ingresar en este nuevo mundo, y el productor un poquito más conservador que empieza por ahí con lotes más chiquitos, pero tiene el mismo acompañamiento. Ese es nuestro rol y es nuestra misión. En las empresas agropecuarias, los criterios funcionales de organización deben contemplar un adecuado y oportuno control de la marcha de las actividades productivas y comerciales, con eficientes niveles de información, tanto en las áreas productivas y tecnológicas como en las de operaciones administrativas y comerciales. El negocio se ha complejizado, agregando variables que plantean como desafío alcanzar la sustentabilidad económica. El productor principalmente lo que también busca, además de también armarse de esta información y poder gestionarla fácilmente, es poder hacer un uso eficiente de los recursos, tanto de suelo como de insumos. Entonces ahí tenés esto que vos me decís de la rentabilidad. Él va a poder hacer un mejor uso de los recursos, destinar insumos a esos ambientes, a esos lotes en donde él le puede sacar más jugo, por decirlo de alguna forma. Entonces esto te va a permitir también tener mayor rendimiento, ahorro en los insumos y tener mayor rentabilidad. La plataforma Cerestec de Agricultura Digital es uno de los componentes básicos de la agricultura de precisión, facilitando la captación, procesamiento e interpretación y análisis de información para la gestión productiva. El servicio Cerestec cuenta con una plataforma web que es donde vos vas a tener acceso a todo lo que es monitoreo satelital, y con una aplicación para el celular en donde te va a permitir hacer recorridas dirigidas, por ejemplo. Esto también ayuda a ser más eficiente en lo que es recorrida. Queremos que el productor se sienta cómodo, es una aplicación, digamos, muy amigable, en donde vos podés descargarte imágenes e ir a partes del lote en donde vos, mediante imágenes satelitales, detectás que hay algo. Entonces podés hacer esa recorrida dirigida y eficiente. Esa información se carga en la plataforma web, entonces podés tener, digamos, ambas cosas vinculadas y esa información que vos vas a ir generando la vas a tener campaña tras campaña. Las herramientas más demandadas en nuestro caso es tener las maquinarias conectadas y poder optimizar los tiempos de esa maquinaria. Entonces, por cualquier alerta que surja, tener lo menos detenido la maquinaria posible. Eso genera muy pocos tiempos muertos. Otras herramientas demandadas son el análisis agronómico que hacemos de esos datos, porque está muy bueno ir al campo, ver los cultivos en general, pero desde un monitoreo satelital con índices verdes y otros índices, tenemos un control bastante acabado del lote. Entonces, eso a cualquiera le gusta, ver su cultivo de otra perspectiva y de tener bastante más completa el panorama de su campo y de su cultivo. Después de ver cómo las nuevas tecnologías están al servicio del campo, queremos agradecerle a los referentes de Cerestec por su constante aporte en conocimientos. Y a ustedes que nos acompañan les proponemos hacer una pequeña pausa. No se vayan porque en el próximo bloque vamos a estar hablando de la salud de las mascotas. El uso terapéutico del cannabis en medicina veterinaria está creciendo de manera sostenida y para ver de qué manera especialistas sobre el tema están aquí en Saber Rural. Los animales no humanos padecen dolor. Este puede manifestarse de manera leve, aguda y hasta convertirse en crónico. En general, el dolor agudo aparece de repente debido a una enfermedad, lesión o inflamación.
A menudo puede ser diagnosticado y tratado. Para cuantificar el dolor, existen indicadores de referencia establecidos. Hay herramientas, hay escalas para medir el dolor en los animales. Hay algunas escalas que se llaman unidimensionales, donde un observador dice cuánto le duele al perro, cuánto le duele al gato. Y eso, si el observador, que en este caso es un veterinario, no ha tenido un buen día, podría decir, perro, ¿qué pasa? ¿Sabes? Pero también hay escalas multidimensionales, donde además de la observación se miden parámetros fisiológicos y eso se le da una escala, un número, y basado en eso tú podrías, y la historia clínica, etcétera, tú podrías considerar en qué nivel de dolor, en qué nivel de la experiencia dolorosa pueda estar ese paciente en ese momento. Pero además hay algo que no podemos dejar fuera y es esta característica evolutiva que tienen los animales, que es el estoicismo, una herramienta de distracción. Frente a un potencial depredador no me puedo ver débil. Y ya no hay dinosaurios ni tigres dientes de sable, ahora hay veterinarios que ponen inyecciones. Muchas veces llegan los perros a la veterinaria y el propietario te dice, doctor, estaba cojeando hasta que llegó. Y no es que se curó nada más de verte, es que está tratando de ocultarte eso. Y también allí tenemos que saber entender y poner eso en consideración. Las experiencias de uso medicinal veterinario del cannabis está siendo especialmente aplicado en animales pequeños, mientras se sigue investigando cómo incorporarlo en especies más grandes. Al igual que los humanos, los demás animales pueden recibir tratamientos médicos con cannabis para su salud y bienestar. Hoy en día usar cannabis, usar CBD es una herramienta más que habría que aclarar que no es ni la panacea ni la octava maravilla, es una herramienta más que no habíamos estado considerando de manera habitual en la medicina veterinaria, entre otras cosas porque no se había desarrollado la evidencia científica que ya hay hoy en día y que explica cómo el CBD o los cannabinoides en general funcionan en los animales, perros, gatos, caballos, prácticamente en todos los animales, a excepción de los insectos, por ejemplo, que no tienen los mecanismos fisiológicos para que esto funcione, o al menos no se han identificado, probablemente existan en otro contexto, pero al menos en los animales con los que trabajamos nosotros funciona porque tienen los mecanismos intrínsecos para hacerlo, tienen algo que se llama sistema endocannabinoide. Así que cuando yo le doy el fármaco, y eso es otra cosa que habría que aclarar, esto es un fármaco, como cualquier otro, como una aspirina si lo quieres llamar, no importa, es un fármaco con un estigma social sin duda alguna detrás y que solamente ese estigma se rompe con evidencia que se está generando en la clínica, en los laboratorios de investigación y por lo tanto yo hoy en día, por ejemplo, no concibo la medicina del dolor sin al menos tener la opción de utilizar cannabinoides en mis pacientes. ¿Funciona en todos? No. ¿Funciona igual en todos? Tampoco. ¿Es una herramienta indispensable? Yo no la llamaría indispensable, pero sí lo llamaría una herramienta y mientras más herramientas tenga, mejor. En realidad hay un amplio abanico de posibilidades para usarlo, pero básicamente siempre la gente o el tutor de la mascota o del animal no humano recurre pidiendo el uso del cannabis, sobre todo en temas de conducta, en temas de epilepsia, en temas a veces algunas otras cuestiones de patologías específicas, pero esos son los dos temas más importantes y conjuntamente con el dolor. El dolor es el que, digamos, llama más la atención. Muchas veces son como esos son los tres ejes en que más se piden. Pero bueno, nosotros una vez que lo empezamos a utilizar y conocemos de las propiedades que tiene toda la planta, vemos que hay otras posibilidades. Hay dosis, hay miligramos por kilo, como cualquier otra dosificación de cualquier fármaco, cada 12 horas, cada 8 horas, hay diferentes tipos de extractos, se utilizan en diferentes tipos de patologías, dolor, pacientes con cáncer, problemas de comportamiento, en fin, o sea, ya eso está absolutamente definido en la medicina veterinaria y humana también. Para su uso veterinario, el cannabis medicinal
Actúa como analgésico, antiinflamatorio, ansiolítico, antioxidante, neuroprotector y antineoplástico, por lo que tiene gran potencial en patologías que están estrechamente asociadas con estos síntomas. Los beneficios que tiene el cannabis en cuanto al bienestar de nuestros pacientes y sobre todo el tratamiento de patologías crónicas, como son el dolor, cuidados paliativos en los que tienen cáncer. Se está utilizando mucho en comportamiento, que quizás era algo que cuando iniciamos las terapias no lo teníamos pensado, pero los etólogos, que son los especialistas en comportamiento animal, están viendo que el uso del CBD acompañado de dosis de THC hace que el animal tenga una mejor adaptación al aprendizaje que se va haciendo en los entrenamientos y controlando sobre todo temas de ansiedad y otras patologías que quizás en otro momento se usaban fármacos que eran con muchas contraindicaciones. Porque el cannabis tiene eso, el uso de fitocannabinoides hace también que se pueda reducir dosis de fármacos que tienen muchos efectos adversos, ¿sí? Y es una planta el uso no genera la muerte, ¿sí? No hay mortalidad por el uso de cannabis. Puede haber algún efecto adverso pasajero que cuando uno suspende el tratamiento desaparece. Acá la evidencia científica existe y es absolutamente contundente. Acá el problema no es científico, el problema es político. El problema es de legislación de cada uno de los países que tienen regulaciones alrededor del material que se utiliza para producir el fármaco, que en este caso es cannabis sativa, cannabis indica. Ese es el problema, pero la evidencia científica es absolutamente contundente, y todo el tiempo se genera más y más, o sea, ya hay dosis, de hecho, ya se prepara CBD sintético, es decir, que no proviene de la planta, y eso va a ser un gran paso en el futuro, pienso yo, a mediano plazo, porque no depender de la planta también va a permitir ser más precisos a la hora de preparar las medicinas y dosificarlas, etcétera. Pero repito, no es un problema de evidencia, es un problema de legislación de cada país. Con los tratamientos a base de cannabis medicinal, los veterinarios deben estar capacitados para llevar a cabo las terapias y tratamientos, fomentando el desarrollo de investigaciones médico-científicas del uso veterinario de la planta de cannabis. Los profesionales deben proveer un acompañamiento responsable de los procesos de enfermedad, atención y bienestar para los pacientes y sus familias. En principio, educar, ¿sí? Demostrar con evidencia que funciona, pero acá el comportamiento es extraño, es un poco al revés. El propietario muchas veces sabe más, o al menos cree saber más del uso de cannabis, porque inclusive ellos mismos los podrían estar utilizando en alguna condición, y entonces cuando tú le hablas de usar CBD, muchos de ellos te dicen, por fin, yo estaba esperando que yo te lo iba a proponer, yo lo uso en mí, en mi mamá, en mi papá desde hace 5 o 6 años, y yo sabía que se podía usar en mi perro o en mi gato. Entonces, este tema de educar, pero basados en la evidencia, porque a nosotros nos toca esa parte científica, no de decirle que sí porque sí, sino decirle sí por esto y por esto. Ese es el rol que tiene en este momento el médico veterinario. Les proponemos ahora hacer una breve pausa. No se vayan, que enseguida volvemos con mucho más Saber Rural. La sustentabilidad en el sector agropecuario está siendo abordada a través del manejo integral de los sistemas. Y en el siguiente informe les contamos de qué manera. Las actividades agrícolas y ganaderas contribuyen directamente a la emisión de gases de efecto invernadero a través de una serie de procesos. La ganadería genera emisión de metano por la fermentación que se da en la digestión y las excreciones de los animales. Entre las especies ganaderas, los rumiantes, como los bovinos, ovinos, caprinos, búfalos y camélidos, son los principales emisores de metano, ocasionando variables sobre el clima.
La ganadería siempre está siendo vista como que es productora de gases de efecto invernadero, como es el metano y el dióxido de carbono por parte de los bovinos. Ahora bien, eso es lo que expulsa. Ahora lo que tenemos que estar mirando es cómo es el balance, porque también hay una parte que es de captura. Los bovinos están sobre una base forrajera. Si nosotros esa base forrajera la manejamos en forma adecuada, lo que estamos haciendo es captar carbono y nitrógeno y fósforo a través de los vegetales que después se van a comer los bovinos. Pero vamos a dejar toda una parte para que vuelva al suelo como aporte de carbono, tanto de la parte aérea como de raíces que se genera. Entonces, en ese balance vamos a ver que los bovinos no están contaminando, sino que podemos llegar a tener un balance positivo, siempre y cuando los estemos manejando bien. La degradación de los recursos naturales productivos, especialmente del suelo, se ha manifestado con la disminución de su capacidad productiva inicial y sobre los recursos hídricos, tanto superficiales como subterráneos, situación que demanda una recomposición de la biodiversidad para esos sistemas productivos. El problema que tuvo la agricultura permanente fue un deterioro en la calidad de suelos debido a una baja diversidad, debido a que fueron modelos industriales. Entonces, ¿qué se pretende? Se pretende incorporar diversidad a los sistemas para hacerlos más productivos y más sustentables. La ganadería, ¿cuál es el rol que juega el rumiante al colocarlo? Tiene la posibilidad de acelerar los ciclos de los nutrientes dentro del sistema. Normalmente lo que hace es acelerar el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo, y eso estimula a través de sus deyecciones. Eso lo que hace es estimular la masa microbiana del suelo. Al estimular la masa microbiana del suelo se genera mayor cantidad de materia orgánica y nutrientes que vuelven al circuito en forma positiva. Ese es el rol central que cumplen los rumiantes para tratar de devolver o remediar los efectos de esa agricultura. Esta es una de las tantas herramientas que tenemos para tratar de solucionar el problema. Los cultivos de cobertura o de servicio son sembrados con el objetivo de mejorar aspectos del suelo o de los cultivos que se realizan en la rotación, con propósitos productivos. Sin embargo, en los sistemas ganaderos de producción a pasto brindan además una amplia variedad de beneficios. ¿Por qué le pasamos a decir cultivos o verdeos a cultivos de servicio? Porque se vieron que esos verdeos que hacíamos para los animales nos daban servicios ecosistémicos. ¿Y qué son esos servicios ecosistémicos? Nos daban servicios de soporte, nos mejoraban el suelo, nos mejoraban el hábitat donde estábamos viviendo y mejoraban y daban producción. Entonces, esos cultivos bien manejados, lo que nos están dando es justamente mantener una producción, porque sacamos una renta, diversificamos la producción, porque tenemos una producción de grano más una producción de carne, por lo tanto estamos estabilizando en parte del sistema y ante crisis climáticas, como ser, hacemos un sistema bastante más estable. De ahí es que el rol que pueden estar dando estos sistemas integrados. Todo lo que es sistemas pastoriles, realmente, o con un poquito de suplementación, la ganadería aporta mucho desde la planta que secuestra carbono y toda la parte de ganadería que hace todo lo que se llama ciclado de nutrientes, que eso es muy importante a través de lo que es la orina y el estiércol, que vuelven nuevamente al suelo y se transforma a través de los microorganismos en nutrientes para las plantas. Entonces la ganadería aporta mucho por esta... hay un mito del tema de la ganadería que emite metano por una cuestión de proceso fisiológico, pero después no se ve de forma integral qué pasa con la ganadería. Entonces, en el sistema nosotros estamos midiendo esa parte, hay dos técnicos de INTA que están haciendo un doctorado sobre ese tema, ambiente y ganadería, midiendo toda esa parte, qué pasa con los gases de efecto invernadero, qué pasa con los nutrientes que quedan en el suelo, cuánto aportan, y también... Otra cosa que por ahí no nombré es que se está hablando mucho de lo que es cultivos de servicios. Nosotros estamos realizando un trabajo, ya se sabe, por investigación, por trabajos de otras partes del mundo que vienen siendo ensayos de largo plazo, que el rol clave que tiene es la intensidad de pastoreo. Para que todo el mundo lo entienda es hasta dónde nos vamos comiendo con parte del animal. O por el otro lado, cuánto dejamos. Porque acá tenemos una dicotomía en lo que dejamos para que coma el suelo
por llamarlo de alguna manera, y lo que tenemos que dejar para que coma el animal. Y tratar de lograr un equilibrio, que ese sería lo que se denomina carga animal ambiental, que sería como decir, bueno, ¿a qué tenemos que tender? Que entre lo que se lleva el animal y se lleva el suelo tengamos un equilibrio. Estamos estudiando para ver cuál sería nuestro valor acá. Hay algunos datos en Brasil, pero tenemos climas totalmente distintas, producciones muy distintas. Amigos del campo, de esta manera llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado una vez más. Nos vamos hasta dentro de 7 días, cuando los estaremos esperando para compartir nuevamente junto a ustedes mucho más saber rural. Hasta entonces.